Basque, confianza y seguridad certificadas. Saludos amigos de Convergente TV, Televisión Global y su programa Geopolítica en Debate, en esta oportunidad con el editorial Escalada de tensiones entre Pakistán e India. And our American Dentro del selecto club de los países que disponen armas nucleares y que en estos días han protagonizado una nueva escalada de tensiones, se encuentran India y Pakistán. Los arsenales atómicos de Pakistán están entre 140 y 150 cabezas nucleares, e India entre 130 y 140 cabezas nucleares. Estas armas de tinte político y estratégico ponen en riesgo no solo a sus países, sino a la región entera y, por supuesto, al mundo. Para poner en perspectiva el nuevo problema entre ambos países, el día 22 de abril del año que decurre, un ataque armado en la región de Pahalgam, en la Cachemira administrada por India, resultó en la muerte de al menos 26 turistas, en su mayoría de religión hindú, y dejó más de 20 heridos. Los agresores, identificados como miembros del grupo militante Frente de Resistencia, TRF, vinculado a la organización pakistaní Lashkar-e-Taiba, abrieron fuego contra los visitantes en la pradera de Baisaran, una zona montañosa de difícil acceso. Según informes, los ataques se dieron a las víctimas basándose en su religión, exigiendo a algunos que recitaran versos islámicos o que demostraran su fe antes de ser ejecutados. Este atentado, el más mortífero en Cachemira desde los ataques de Mumbai en el año 2008, ha intensificado las tensiones entre India y Pakistán. El gobierno indio acusa a Pakistán de respaldar a los militantes responsables del ataque, mientras que Pakistán niega cualquier implicación y sugiere que el incidente fue orquestado por India para desestabilizar la región. En respuesta, India ha expulsado a diplomáticos pakistaníes, ha suspendido visas y cerrado su frontera con Pakistán, mientras que Pakistán ha tomado medidas similares, incluyendo la suspensión del comercio y el cierre de su espacio aéreo, pues a aeronaves de la India. En el terreno, las fuerzas de seguridad indias han intensificado las operaciones en Cachemira, realizando demoliciones de viviendas de presuntos militantes y deteniendo a sospechosos, lo que ha generado temor entre la población local. Además, se han cerrado 48 destinos turísticos en la región como medida de precaución. El ataque ha provocado una condena generalizada tanto a nivel nacional como internacional y ha suscitado preocupaciones sobre una posible escalada del conflicto entre las dos potencias nucleares. La comunidad internacional ha instado a ambas naciones a ejercer moderación y buscar soluciones pacíficas para evitar una mayor desestabilización en la región, conforme lo registra la prensa internacional. Si nos preguntamos cuál es el riesgo de una confrontación nuclear o si existe un riesgo de confrontación nuclear, la respuesta es sí. Efectivamente existe un riesgo latente de confrontación nuclear entre India y Pakistán, aunque por ahora se considera que esta es de un nivel rebajo a mediano plazo debido a varios factores de disuasión y presión internacional especialmente. Sin embargo, el riesgo no puede descartarse por completo, sobre todo cuando se producen incidentes graves como el referido. India y Pakistán tienen un historial de responder con fuerza a provocaciones de esas características. Los incidentes como el de Pulwana del año 2019 ya provocaron enfrentamientos aéreos. El reciente atentado de abril de este año ha intensificado la retórica hostil y hay que estar atentos a su evolución. Las doctrinas nucleares asimétricas, como la de la India, que mantiene una política de no primer uso, contrasta con la doctrina pakistaní, que no adopta oficialmente esta postura y ha declarado que podría usar armas nucleares tácticas si se ve superado en un conflicto convencional. Y para complejizar aún más el problema,
Ambos gobiernos enfrentan presiones nacionalistas internas que podrían empujarlos a adoptar posturas más agresivas frente a su adversario. En este orden de ideas, existen factores que pudieran limitar el riesgo. Uno es la disuasión mutua asegurada, es decir, ambos países entienden que un conflicto nuclear sería catastrófico para ambos lados. Asimismo, la presión internacional, especialmente de los Estados Unidos y China y otras potencias, tienen un fuerte interés en evitar una escalada en una región tan densamente poblada. Y precisamente en aras de evitar la confrontación, existen canales de comunicación militar entre ambos ejércitos que aunque tensas estas comunicaciones, estas líneas directas, al menos intentan evitar malos entendidos críticos. En definitiva, el riesgo de una confrontación nuclear inmediata por el incidente del 25 de abril es bajo, pero el riesgo de una escalada militar convencional significativa es moderado a alto, especialmente si se produce otro atentado o acción de estas características. Pero ¿qué les ha llevado a este estado de cosas? A continuación les hago una brevísima relación histórica. India y Pakistán comparten una frontera de 3.000 kilómetros de longitud. India tiene una población que sobrepasa los 1.438 millones de personas, mientras que Pakistán bordea los 248 millones de personas. Pakistán es un país empobrecido, volátil y fragmentado al tiempo que la India se define como una potencia emergente, con una economía en crecimiento y una clase media en expansión. En este sentido, India aventaja a Pakistán en casi todos los indicadores económicos y democráticos. Estos dos países se han enfrentado en 4 grandes guerras y protagonizado muchas refriegas, indicativo de los sentimientos complejos en ambos lados de la frontera. India y Pakistán surgieron de las llamas de la misma historia a raíz de 1947, tras la salida de los británicos. La geografía en el subcontinente indio les es afín. El interior de este marco geográfico contiene a India, Pakistán, Bangladesh, Nepal y Bután. Estos últimos dos países, bajo el dominio de China e India, jamás representarían una amenaza para India, pero Pakistán, al haber desarrollado la tecnología para fabricar armas nucleares durante las décadas posteriores a la partición del país en 1947, sí se convierte en una amenaza. Los británicos llegaron y se fueron, y con ello todo se derrumbó, o de hecho, una región siempre dividida, merced a las disparidades ancestrales entre las lenguas del Punjab y del Gujarat, las montañas y los desiertos, el Islam y el hinduismo. En 1947, las fuerzas del nacionalismo postcolonial y el separatismo religioso partieron el país en dos, y más tarde en 3 bloques principales: India, Pakistán y Bangladesh. Los británicos, exhaustos tras 2 guerras mundiales y conscientes de que los días del Imperio Británico llegaban a su fin, el 3 de junio de 1947 anunciaron en la Cámara de los Comunes la retirada de la India y la consecuente participación en los dominios independientes de la India y Pakistán. 73 días después, el 15 de agosto de 1947, no quedaba rastro alguno de ellos. Lo que vino a posteriori fue un espectacular flujo migratorio a medida que millones de musulmanes cruzaban las nuevas fronteras de India y marchaban en dirección oeste hacia Pakistán, y millones de hindúes y sikhs seguían el camino contrario. Al desplazarse comunidades enteras, columnas formadas por miles de personas tomaron las carreteras. Trenes rebosantes de refugiados cruzaban el subcontinente, descargando gente en ciudades y volviéndose a llenar con aquellos deseosos de emprender el camino contrario. Y en este escenario se produjo una verdadera carnicería. Estallaron altercados a lo largo y ancho de ambos países, con musulmanes, hindúes, sikhs y otros encarnizándose entre ellos, impelidos por el pánico y el miedo. El gobierno británico se lavó las manos y desoyó las súplicas de los nuevos líderes de la India y Pakistán para que las escasas tropas británicas que continuaban en el país ayudaran a mantener el orden. Las estimaciones sobre el número de muertos varían, pero al menos 1 millón de personas pereció y 15 millones se vieron desplazadas.
Las zonas de mayoría musulmana en el oeste, la región del Valle del Indo, al oeste del desierto de Thar y de la cuenca del río Ganges, pues se convirtieron en Pakistán occidental, mientras que aquellas al este de la ciudad de Calcuta se convirtieron en Pakistán oriental. ¿Qué obtuvo Pakistán con todo esto? Mucho menos que la India. Pakistán heredó la frontera más problemática de India, pues la frontera noroccidental con Afganistán, y trajo una división estatal en dos regiones no contiguas, con poco que las mantuviera unidas. Al haber 1.600 kilómetros de territorio indio, separando Pakistán occidental de Pakistán oriental, que jamás llegaron a unirse, dicho sea de paso, de modo que terminaron desgarrándose de esta manera. En 1971, Pakistán oriental se rebeló contra el dominio de Pakistán occidental, India intervino y después de mucho derramamiento de sangre, Pakistán Oriental se convirtió en Bangladesh. Pakistán es más débil que la India a nivel geográfico, económico, demográfico y militar. Su identidad nacional no es tampoco fuerte. En contraste, India, pese a su tamaño, diversidad cultural y movimientos separatistas, ha construido una democracia secular, donde la identidad india es un sentimiento unificador. Pakistán es un estado islámico con un pasado dictatorial y poblaciones que frecuentemente muestran mayor lealtad hacia su origen, a su región cultural, que hacia el Estado. Así las cosas, Cachemira permanece dividida entre Pakistán e India, y aunque son mayores los cachemires que desean la independencia, ambos países no están de acuerdo. Son varias las escaramuzas protagonizadas por India y Pakistán en torno a Cachemira, y la constante ha sido que la animosidad imperante puede escalar hacia una guerra de tipo nuclear. La relación entre India y Pakistán parece que nunca será amistosa por la espina clavada que supone Cachemira, cuyo conflicto exacerba el orgullo nacional de ambos países y muy especialmente es una cuestión de tipo estratégico debido al acceso directo a Asia Central y en especial privarle a Pakistán de una frontera directa con China, que es su aliado principal. El control total de Cachemira por parte de Pakistán asegura el acceso a las aguas del río Indo, que nace en el Tíbet, pero pasa por Cachemira, controlada por la India, antes de ingresar en Pakistán. Y esto es un casus belli inminente, el momento en que India le prive a Pakistán del acceso a las aguas del río Indo. India y Pakistán están de acuerdo en una cosa: ninguna quiere a la otra cerca. Coinciden de forma equitativa en que les sobra hostilidad y armas nucleares. Y ahí que el modo en que gestionen esta animosidad es una cuestión de vida o muerte para decenas de millones de personas. Pues bien, habrá que seguir de cerca la evolución de este conflicto con esperanza de que el sentido común y la serenidad imperen. Gracias y hasta la próxima. Basque, confianza y seguridad certificadas.